caminando en unidad como familia. una casa, una familia que entiende que son sacerdotes. Va más allá de solo cantar, y yo creo que por eso queremos traer esto, porque El obedecer va a causar mucho. Ese llamado a ser sacerdote. y así como se le dio a Abraham esta misma asignación, le dijo, te voy a bendecir Para que seas bendición a las para que naciones. seas bendición a las naciones. O sea, Son un reino de sacerdotes. Tienen que aceptar la invitación. Tienen que obedecer. En los episodios anteriores hemos estado hablando, hemos hecho como un viaje a través desde Génesis, cómo el Señor en su corazón desea invitar al ser humano a ser un sacerdote, funcionar como un sacerdote que ministra su presencia. Hablamos cómo invitó a Adán, hablamos cómo invitó al pueblo de Israel. Vamos a entrar en detalle en eso más adelante, pero solo estamos hablándolo de manera general. empezando desde Abraham. Empezando desde Abraham. Y ahora a través de Cristo, hoy queremos hablar específicamente cómo la iglesia ha sido invitada a caminar en ese rol de sacerdotes. Sí, y creo que es importante recordar que estamos viendo una cadena de pasos en donde primero Dios da una palabra. Y esa palabra incluye el diseño que Dios tiene para nosotros. Y luego nos explica qué significa esa palabra o cómo se puede ver prácticamente esa palabra. Y luego está en nosotros el caminar en obediencia o en o no caminar en eso. ¿Ser desobedientes Lo cual sería o ser desobediencia. obedientes? Ser obedientes o ser desobedientes. Entonces vamos a leer en relación a nosotros la iglesia. ¿Cuál es esa palabra que Dios dio? Ese diseño sobre nosotros. Según de Corintios 6:16 dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Empezando por eso, somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí habla de cercanía, habla de una pertenencia. Emmanuel, Dios con nosotros, lo cual no es un diseño nuevo, sino es el diseño de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, desde Génesis hasta que Él vuelva en la Nueva Jerusalén, es esa cercanía. Entonces el Señor vuelve a decir, bueno, ustedes son mi templo. Ese es el diseño, son mi templo. Sí, no habito en templo hecho por hombres, sino habito en ustedes. Y donde quiera que ustedes vayan, mi presencia va con ustedes. Y dice, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sí, y eso fue lo que Jesús vino a hacer desde el Juan. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo, tabernaculizó. Pero ahora por medio de su Espíritu, por lo que pasó en Hechos 2, se da el Espíritu Santo y nosotros nos convertimos en el templo. Y a donde quiera que vayamos, su presencia va. Sí, entonces ahora habla del Ahora queremos hablar de que, porque bueno, somos un templo, Él dice, ahora son mi templo, mi presencia va con ustedes. Ahora, ¿qué hago con esa información? Sí, porque puedes tener esa información y quedarte solo con esa información. A decir, bueno, soy templo y bueno, hay que cuidar el templo, voy a hacer ejercicio. Sí, y pienso solo para mí. Y se trata acerca de mí. Sí, hay que cuidar el templo definitivamente, hay que cuidarlo físicamente, pero espiritualmente, ¿qué es lo que está pasando? Porque creo que el Señor siempre invita, desde el inicio, Él quería tener esa relación, esa colaboración del hombre. Entonces, tenemos que salir de nuestra burbuja de solo bueno, se trata de mí. Y además, si vamos a Génesis, vamos a Abraham, vamos al Antiguo Testamento, vemos que está el templo, está el tabernáculo, está la tienda de reunión. Y los que se presentaban ahí, los que traían sacrificios, los que entraban eran los sacerdotes. Y ahora tenemos en el Nuevo Testamento esta idea, ahora tenemos en el Nuevo Testamento este diseño de ustedes son el templo. Continúa. Por lo tanto, necesito sacerdotes. Hay que ser sacerdotes, porque no solo es el templo, tenés que funcionar como un sacerdote. Y 1 Pedro 2, 4-5 dice, y viniendo a él como a una piedra viva Cristo, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Acá hay que ver un orden de ideas. Sí. Somos piedras vivas con el fin de edificar una casa espiritual
no se queda ahí, para un sacerdocio santo. Y una vez que caminan como un sacerdocio santo, nuestra siguiente función es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces aquí hay muchas partes. Vemos piedras vivas. No una piedra, varias piedras juntas para construir una casa, para construir la casa del Señor. Entonces, para todos sacerdocio. vamos juntos. Eso, para caminar como sacerdotes, pero es importante hacer énfasis en que no soy solo yo, como piedra solita, edificando algo solito. Exacto. Entonces el contexto es unidad, es cuerpo. Es un cuerpo, es una caminando casa, en unidad como una casa, una familia que entiende que son sacerdotes. Y no solo porque, soy un sacerdote, tengo el título de sacerdote, soy un sacerdote. No. Ahí está clara cuál es la función. El sacerdote tiene que ofrecer sacrificios espirituales. Los tiene que presentar. Y creo que esto nos lleva esto bota el título, creo yo, porque entiendo que soy sacerdote, pero soy sacerdote no para subirme en una plataforma y decir, aquí estoy. Y decir, yo soy el que mando, yo soy el que hago, sino soy un sacerdote para rendir mi vida. Soy un sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, que al final eso es adoración. Adoración. Y adoración quiere decir rendir mi vida. Adoración quiere decir morir a mí. Para ponerme en el altar delante de Dios y obedecer. Entonces, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales? Yo encontré una definición que me gustó en esta concordancia. Dice que un sacrificio espiritual es toda palabra o todo hecho motivado con un deseo de única y exclusivamente glorificar a Dios. Y esto es adoración. O sea, entonces aquí salimos de pensar que adorar a Dios es solo cantar una canción, o solo estar dentro de un edificio o un templo, llamémoslo así, y juntarme con varias personas a cantar por 1 hora. Eso es parte de nuestra adoración, pero eso no solo eso es adoración. Exacto. Mi vida completa rendida. Es adoración, rendida y en obediencia. Porque recordemos que... Esa podría ser la palabra clave. Sí, obediencia. Si vemos a Abraham, cuando Dios le pide a Isaac... realmente estaba ofreciendo un sacrificio a Dios, un sacrificio aceptable a Dios. Entonces Abraham, al ser obediente, presentó un sacrificio como un sacerdote agradable a Dios. Entonces, si pienso hoy, yo, por ejemplo, como mamá, ¿cuál puede ser mi sacrificio agradable al Señor en mi casa? Puede verse como, cuido a mis hijos, soy obediente a esa asignación que se me dio como mamá, con el fin de glorificar a Dios, con el fin de exaltar su nombre. Si sos un doctor, yo puedo usar mi profesión para poder glorificar a Dios. Sí, y así podemos ver muchos. Y también cantar al Señor es un sacrificio. Orar es un sacrificio para el Señor. Amar a mis hermanos es un sacrificio de labios. Entonces va más allá de solo cantar. Y yo creo que por eso queremos traer esto, porque en la casa de oración puedes estar ahí y puedes pensar, ya traje mi sacrificio agradable al Señor, pero fuera de la casa de oración o fuera del lugar con tus hermanos, afuera estás tratando mal a tu familia, no estás amando a los demás, no estás mostrando misericordia. Entonces creo que podemos ir más profundo. Sí. Y dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que el sacrificio espiritual aceptable a Dios es por medio de Jesús. Entonces tenemos que ver a Cristo, tenemos que ver lo que hizo Él en la cruz para que ese sacrificio sea aceptable delante de Dios. Entonces así es como se ve el sacerdocio. Y el Señor da el diseño, nos da los parámetros o cómo quiere que ese sacerdocio funcione, para qué es el sacerdocio. Y ahora vamos a la tercera parte de esta cadena de eventos que hemos estado viendo en los últimos 3 podcasts, y es el cumplimiento. El cumplimiento depende de la obediencia del invitado. Yo soy invitado, yo tengo el libre albedrío, la libertad de decidir si quiero obedecer o no. Y el obedecer va a causar mucho. El obedecer ese llamado a ser sacerdote, el entender que yo soy su iglesia, soy parte de su iglesia,
y quiere que camine como sacerdote, va a provocar algo en mi generación. Y queremos ver un ejemplo acá en Hechos capítulo 15, versículo 13. Solo para poner un poquito de contexto, el capítulo 15, si ustedes lo leen todo, es el concilio de Jerusalén. Están discutiendo, no saben qué hacer, están con argumentos de ahora los gentiles, este grupo nuevo de gente se está uniendo, está siguiendo a Jesús, pero no son judíos, son gentiles. ¿Será que imponemos reglas, tradiciones? Tienen que seguir todo lo que hacemos nosotros, los dejamos entrar y no sabían qué hacer, no sabían qué hacer. Y Jacobo viene y el Espíritu Santo le revela algo y le recuerda algo y le dice, y dice el versículo 13, Jacobo tomó la palabra y dijo, escúchenme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio, tuvo a bien tomar, aquí está la clave, tuvo a bien tomar de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. Esto no era concebible, decir esto no Eso no se puede. no les gustaba. Versículo 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. O sea, dice él, al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto, o sea, en relación a que tomó gentiles para su nombre, dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas. Específicamente, este versículo que vamos a leer viene del libro de Amós. Y dice tal como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas. Lo levantaré de nuevo. Versículo 17 dice, para que el resto de los hombres, para que el resto de la humanidad busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor siempre ha tenido la intención de las naciones y usa a nosotros, sus sacerdotes, para cumplir sus propósitos. Y así como se le dio a Abraham esta misma asignación, le dijo, te voy a bendecir. Para que seas bendición a las naciones. Para que seas bendición a las naciones. O sea, a Abraham se le estaba diciendo, vas a ser un sacerdote y quiero que seas bendición y por medio de tu familia todas las naciones van a ser bendecidas y te voy a bendecir. Y aquí tenemos a Jacobo recordándoles, los gentiles tienen una parte en esto. Sí. Ahí es donde entramos nosotros. Sí, nosotros como iglesia. La iglesia Ajá. entra acá y el Señor nos está diciendo, ustedes son la iglesia, claro, lo entendemos. Sí, somos piedras vivas, lo entendemos. Pero ahora nos está diciendo, son un reino de sacerdotes y tienen que tomar ese rol, tienen que aceptar la invitación, tienen que obedecer al funcionamiento como sacerdotes en medio de su generación. Y por eso dice, y después de esto, volveré y se reedificará el tabernáculo caído de David. Era esa cercanía, lo que se hacía en ese tabernáculo, era esa intimidad, era ese sacerdocio de estar con el Señor. Ministrar su nombre. Dios con nosotros. Y desde ese lugar se hacía lo que el Señor decía. Ajá, y entonces creo que el Señor siempre, desde antes, habla de las naciones. Y también podemos ver en Salmo 67:7 que dice, Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Entonces Dios nos ha bendecido con esta asignación sacerdotal para que seamos bendición a la tierra, para que seamos bendición a las naciones. Entonces salimos de nuestra burbuja de solo, bueno, soy un templo y me quedo, sino soy un templo, pero para poder bendecir a las naciones, para poder obedecer al sacerdocio. Traer esos sacrificios espirituales. Ajá, y que sea el cumplimiento de la palabra que Dios habló. Entonces, en los próximos episodios vamos a hablar de manera muy práctica. Porque tal vez en este momento te quedas, bueno, el Señor dice que soy un sacerdote, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hay que pensar? ¿Cuál es el siguiente paso? Y vamos a tomar, yo creo que un par de episodios donde vamos a hablar cómo era un sacerdote, cuáles eran sus roles, cómo funcionaba un sacerdote en el Antiguo Testamento, cómo funciona un sacerdote hoy en nuestra actualidad. Porque el diseño sigue. Porque el diseño, el Señor da el diseño, Él lo dio y lo dejó claro. Entonces vamos a ir cada una de esas cosas en los siguientes episodios.